Estamos recibiendo a Daniel Semirás, economista, que desde su newsletter nos tiene permanentemente informado. Prácticamente no hay semana en que no haya un análisis muy pormenorizado de todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo en torno a la economía. Por supuesto, el país que no puede desentenderse de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en el caso de Argentina, donde todas las expectativas están pasando por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde parece que sale, que no sale. Parece el juego de la buena pipa esto, Daniel, ¿no es cierto? Hay que esperar un poco. El 16 de abril, el 16 de abril tiene previsto la reunión el directorio del fondo, debería tratar el caso de Argentina ahí, así que están quedando dos semanas y pico. Parece mucho el 16, después faltan 15 días. Lo que sucede es que yo diría desde el gobierno se han encargado de no difundir mayor información con respecto a lo que se ha venido negociando. El Fondo Monetario Internacional, por lo general, no emite ninguna opinión hasta que no están firmados los acuerdos, así que no viene por ahí. Y a veces quedan algunas cositas que todavía se negocian y demás, pero parecería que ya el acuerdo está armado. El fondo nunca impone políticas, lo que se hace es exige condicionamientos, ¿no? Es decir, dice, bueno, hay que ver qué van a hacer con el déficit fiscal, qué van a hacer con las reservas, qué van a hacer. Es decir, fija determinadas metas cuantitativas que se tienen que cumplir para saber que el programa se está desenvolviendo bien. Ahora, deja librado a cada país que llegue, como dice, a esos objetivos. Entonces hay una amplia libertad para aplicar política económica. Eso dice el cuento, ¿no? Ahora, vos sabés que... Pasa por el otro lado de que en realidad muchas veces esas condicionalidades son tales que terminan funcionando como un corset para la definición de las políticas económicas. No es tan libre la posibilidad de un gobierno de fijar su propia política. Claro, vos sabés que el gallego Jorge Fernández Díaz, en La Nación, dice algo medio en sorna, pero que parece muy cierto y que no es que se le ponga en duda lo que dice el gobierno, pero lo que dice Fernández Díaz es que acá han vendido la piel del oso antes de cazarlo, dice él. Y entonces hay una incertidumbre en el mercado argentino que es típica, folclórica, esa incertidumbre que tenemos, cuando se comienza por primera vez a descreer de la palabra del gobierno, que siempre lo que ha dicho después, en definitiva, ha sido lo que se ha hecho y lo que ha acontecido. Pero acá se ha hablado tanto de que los fondos son de libre discrecionalidad, de que va a haber un periodo de gracia de 4 años y medio, de que los fondos van a ser de 20.000 millones, pero eso no está confirmado por el fondo. El fondo lo que dice es que hemos solicitado 20.000 millones. Y este tema de que vuelven esos viejos fantasmas es lo que a mí me preocupa, no sé si a vos. En realidad no me preocupa, porque afortunadamente, no sé o no, pero es posible detectar qué es verdad y qué es mentira de lo que se está diciendo dentro de los mensajes que se transmiten. Hay muchas cosas que son para llevar tranquilidad, pero uno sabe muy bien qué es lo que hay y qué es lo que no hay adentro de la botella. 20.000 millones de dólares muy probablemente sea el número. De esos 20.000 millones de dólares, un poco más de 14.000 millones de dólares no van a venir jamás a la Argentina, sino que van a ser asientos contables para ir cancelando los vencimientos de la deuda que operan con el Fondo Monetario Internacional. ¿Seguro? Mientras dure esta gestión. Así que te quedan un poquito menos de 6.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno ya dijo que lo va a usar para cancelar letras intransferibles del Banco Central. Que para los que entienden un poco de cómo funciona una balanza de pagos y demás, es una forma de hacerle trampa al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional hace como un árbitro no muy bien intencionado que mira para otro lado cuando hay algo evidente, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Y en este sentido, ¿qué es lo que hay? El préstamo se lo dan al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional le pasa los dólares al Banco Central, se queda con los pesos para poder funcionar, y ahora el Banco Central tiene dólares, pero como al Banco Central, el fondo no le prestó dólares, pero ahora tiene dólares, entonces el Banco Central lo va a utilizar para intervenir en el mercado de cambio.
Pero también sabemos que en la actualidad el Banco Central está perdiendo alrededor de 2.000 millones de dólares todos los meses en una época en la cual está la liquidación de la cosecha exacerbada por esta reducción temporaria de las retenciones que se le ha dado a los exportadores agropecuarios de Argentina, con el dólar blend que se sabe que se va a terminar y que también es un beneficio de que un 20% de lo que cobran por las exportaciones lo pueden liquidar a un tipo de cambio bastante más ventajoso. Entonces hay un gran incentivo a liquidar dólares comerciales. Esos dólares comerciales, cuando se hayan liquidado, no se van a volver a liquidar más adelante, entonces nos vamos a encontrar que en el segundo semestre no vamos a tener entrada de dólares comerciales y el proceso de pérdida de reservas del Banco Central le va a durar para mantener la tranquilidad cambiaria un par de meses. Entonces esto no termina siendo más que una aspirina para una enfermedad bastante más grave que hay que curar. Sí, efectivamente, de allí mi preocupación, porque vemos que esto que no lo podemos llamar una corrida, pero es un flujo permanente que le ha costado al Banco Central de la República Argentina 1.315, 1.320 millones de dólares, ¿no? Mira, el propio ministro de Economía acaba de decir que esto no quita de que va a haber volatilidades en el mercado de cambio. Sí, están vigentes y demás. El problema es cuando se terminen las reservas del Banco Central. Ahí la volatilidad se tiene que corregir en una corrección del régimen de cambio sin ningún tipo de dudas. Ha pasado tantas veces y hemos escuchado a tantos ministros decir que el que apuesta al dólar pierde, que escuchar a uno más decir exactamente lo mismo, uno se pregunta cuándo y cuánto. Es decir, de cuánto va a ser el salto y en qué momento se va a producir. Es nada más que una cuestión de ponerle fecha y de ponerle magnitud, pero sabemos que tarde o temprano la volatilidad se va a transformar en algo irreversible. Sí, eso ha sucedido muchísimas veces en el país. Ahora, el tema es si esta volatilidad, es decir, hay algunos que le ponen fecha y dicen, esto va a continuar con control hasta el momento de las elecciones legislativas, es decir, eso octubre. Pero y después de ahí, si nos mantenemos en pesos o nos mantenemos en dólares, y ahí se produce o no el cambio. El tema es si esto llega hasta octubre o no. Bueno, es que ahí es donde viene una parte del análisis político. Normalmente lo hacemos en el estudio, hacemos un análisis político asociado a lo que es la parte del análisis económico, sí, por eso pero es la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones. Si los dólares que va a obtener las autoridades económicas no van a alcanzar para mantener la paridad cambiaria mucho tiempo y va a ser necesario modificar el régimen de cambios, pero hacerlo antes de las elecciones sería pegarse un tiro en el pie, entonces no sería extraño que dentro de los próximos días, semanas, se anuncie que las elecciones ya no van a ser en octubre, sino que como ahora no hay paso y demás, se las puede traer más adelante en el tiempo, y con lo cual se gana la posibilidad de llegar con un escenario cambiario tranquilo, controlado, mediante mecanismos de intervención. Y después de eso vendrán las correcciones. Siempre viene el remedio que no nos gusta, el desagradable, el de mal sabor, viene después de que nos han dado una muy buena bienvenida. Claro, pero vos sabés que siempre dentro de esas especulaciones, mucho va a depender de lo que acontezca en las elecciones en Buenos Aires y también de lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires si este enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Kicillof termina con un triunfo de Kicillof que las quiera dividir. Es decir, si vamos a tener elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires y hay resultados que pueden llegar a ser favorables al kirchnerismo en Buenos Aires, más las dudas de lo que hay en mayo, eso puede llegar a condicionar mucho esa posibilidad cierta que estás mencionando vos de un adelantamiento de las elecciones. Es una posibilidad simplemente. Yo, de nuevo, no soy analista político, soy analista económico, pero es necesario comprender qué es lo que sucede en el entorno político para poder entender qué es lo que pasa con las fuerzas económicas en la economía. Es una posibilidad y en realidad desde el punto de vista económico eso le caería bien al oficialismo libertario, desde ese punto de vista. Después todo lo demás ya es un juego político un poco más complejo, pero me da la sensación que
extender los tiempos en este momento, el gobierno debería aprovechar el influjo de anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poner toda la carne en la parrilla. Sí, efectivamente, pero eso va a depender del board, es decir, del directorio del fondo, que se reúne exactamente dentro de, bueno, si estamos a 31, si falta el día 16, 17 días. 16, 17 días, 17 días y medio, más exactamente. Mientras tanto, hay algunos informes que están anticipando, ya finalizó, está finalizando hoy, el mes de marzo, de que por lo menos en el rubro alimentos la inflación habría sido del 3,5%. Y eso va a afectar el nivel general. ¿Cómo lo ves vos? Yo veo que la inflación se ha estancado en el orden más o menos de un 2,5%, un par de puntos por arriba, un par de puntos por abajo, pero se ha estancado ahí. Nosotros tuvimos un proceso de desinflación muy pronunciada a partir del pico de diciembre del 2023, durante todo el primer semestre del 24, se llegó a un nivel de aproximadamente 4 o 5%, y ahí estuvimos como 4 o 5 meses parados. Y después se dio otra bajadita más hasta más o menos este rango entre el 2 y el 3%. Y bueno, y ahora nos tomamos un nuevo descanso. Bajar la inflación desde niveles muy altos a niveles un poco más bajos, es decir, pasar de una inflación entre un 25 y 30%, como la recibió este gobierno mensual, estamos hablando, y bajarla a un dígito en un semestre, está bien, ¿no? Es decir, algo que nadie lo creía. Hay políticas de shock que se pueden aplicar y demás, pero fue un mecanismo realmente bastante rápido y demás. Pero de ahí en adelante, ir bajando de un dígito, digamos, de un 9, un 8, un 9% a un 5%, y es un poco más trabajoso. De un 5% a un 2,5% es más. Y de un 2,5% mensual a un 1%, bajar el 100%. Mucho más complicado además. Pero si vos te pones a ver, un 2,5% mensual, que es la inflación que estamos teniendo ahora, cuando la terminás anualizando te está dando entre un 35 y un 40% en el año. Alrededor de un 40% de inflación anual, y es altísimo. Altísimo. Es altísimo, altísimo. Entonces, si decís, bueno, bárbaro, y pasemos a un 1,5%. Sí, bueno, un 1,5% es una inflación de un 20% anual. ¿Sí? En términos bastante gruesos, bastante aproximados. Entonces, aún así, sigue siendo muy alto. ¿Cuánto falta para que lleguemos a una inflación de un dígito anual? Primero, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, que no haya un salto cambiario, que se logren controlar las variables y demás, sería un gran auspicio, porque si hay una devaluación es un poco como que empezamos a jugar de nuevo, ¿no? Es decir, empezamos a hacer el conteo nuevamente. Así que ese sería un primer requisito sumamente importante. Y nos va a llevar por lo menos un par de años. Como siendo optimista. Muy optimista. El propio Milei ha dicho 5 años, por lo menos, dijo. El propio Milei lo dijo. Sí, que él calculaba sus cálculos. Es decir, era absolutamente realista en ese sentido. Porque con la historia que tenemos los argentinos, en cuanto vemos una brisita inflacionaria, nos pensamos que es un ciclón, siempre. Lo que sucede es que si hay un salto inflacionario va a ser porque hay una corrección en el tipo de cambio oficial. Y si hay una corrección en el tipo de cambio oficial no va a ser de un 5%. Es decir, va a ser de un 20, un 25 como mínimo. Eso todos lo sabemos, ¿no? Es decir, el nivel de corrección que debería existir es muchísimo más fuerte que eso. En julio del año pasado el tipo de cambio alternativo estaba en 1.500 pesos. Hoy está en 1.300. Es decir, todavía estamos sustancialmente mucho más bajo que a mitad del año pasado. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos el tipo de cambio alternativo en 1.500 pesos cada unidad de dólar? Realmente sería un escándalo y tus preguntas serían mucho más incisivas todavía de lo que ya lo están siendo. Entonces, y la gente estaría muchísimo más preocupada. Pero hace un año atrás estábamos en esa situación. Sí, yo creo que, es decir, no hay alarma todavía, pero la gente está preocupada y por eso lo está requiriendo. Bueno, veremos en definitiva qué es lo que sucede en las semanas por venir, que ninguna de ellas va a ser tranquila. Está bien, sí, pero no hay alarmas, pero las luces eran amarillas titilantes, yo creo que ya se han puesto rojas titilantes, ¿no? Es decir, estamos en una situación donde se acercan momentos de definición y esos momentos de definición pueden ser muy significativos en los próximos meses. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, Daniel.